El gran problema para el corazón del hombre es que somos demasiado fáciles de complacer. No podemos decir que somos hombres solo por tener 40 años. Solo podemos decir que somos hombres si actuamos como tales. He visto en la iglesia hombres pasivos. Descríbeme un hombre pasivo en 2026. Oh, hermano, el surgimiento de Jezabel es un fracaso de los hombres. Es alguien que evita el conflicto a toda costa. Es alguien que es valiente en línea, pero un cobarde en persona. Tiene muchas opiniones sobre cómo todo está mal, pero no hace nada para enderezar las cosas ni a sí mismo. Es gente que simplemente no le importa nada. Describe a un hombre agresivo, arrogante, engreído, con una sobreestima de sus capacidades, una falta de voluntad para someterse a la autoridad espiritual. Tú caminas en la autoridad de la autoridad a la que estás sometido. Yo no quiero ser conocido como el hombre que es buenísimo afuera y un desastre en su casa, porque a la larga te quedas sin integridad. Si vas a ser respetado en casa, tendrás que ser respetado por tu carácter. Estos puntos de tropiezo, la dopamina, la pornografía, la adicción al teléfono. No estás persiguiendo cosas malas necesariamente, estás persiguiendo cosas buenas, pero que están pervertidas. Bueno, bienvenidos a todos. Es una alegría darles la bienvenida a este episodio. Creo que esto va a ser un desafío para usted y su familia. Muchos han estado orando por su familia, por sus esposos que se pongan a cuentas con Dios. Y hoy vamos a tener un evento del que les vamos a hablar que realmente va a desafiar a su familia, a su esposo, o si eres tú mismo un marido, estarás siendo llamado al rol que Dios te dio. Hoy tengo al pastor conmigo, Josh McPherson, pastor de Great City Church en el estado de Washington. También es fundador de Stronger Men Nation y una de las voces más audaces de los Estados Unidos hoy en lo que convoca a los hombres a una masculinidad bíblica. Y su misión se resume en 6 palabras: mata al dragón, quédate con la chica. Bueno, Pastor Josh, es un honor estar aquí. Bueno, empezaremos por el comienzo. Danos una breve descripción de quién eres, dónde estás y qué está pasando en tu mundo, para las personas que no te conocen. Bueno, es una buena pregunta. Tengo 47, ya puedo sentir los 50 desde aquí. Tengo 4 hijos, estoy casado. Mi hijo mayor está casado, tiene 19 años. Mi hija mayor, Elam, está casada, tiene 20 y ya se mudaron y están formando sus propios hogares. Tengo una hija de 16 años y tengo un hijo de 14 años. Así que es una familia completa. Mi esposa Sharon y yo estamos juntos desde hace 25 años y fundamos Grace City en Wenatchee hace unos 18 años. Y hemos estado en eso. Abrimos una escuela cristiana después de la universidad y estamos tratando de ahora terminar de construir nuestra propia universidad. Y he estado al frente de Stronger Men Nation por 6 años, con una necesidad personal para mis propios hijos de profundizar, si quieres, en las cosas que necesitamos. Y es estar apoyándonos para estar yendo contra la corriente y trabajando activamente para hacer lo posible para cambiar nuestro estado y que los buenos hombres fructifiquen, se multipliquen y llenen la tierra. Entonces, esta conferencia que se avecina, Freedom Conf, antes de que hablemos del plan demoníaco contra la familia y todo eso, ¿de qué se trata? Bueno, Freedom Conf, la conferencia de la libertad, lo estamos haciendo por 6 años. La llamamos nuestra conferencia de Stronger Men. Este año teníamos unos 1000 hombres, porque eran todos los que entraban en nuestro edificio, y dijimos, wow, es el aniversario 250 de nuestra nación, se acercan las elecciones, y como sabes, nuestro estado se ha vuelto exponencialmente más oscuro, espiritualmente más oscuro, económicamente más difícil, las familias se están yendo, están huyendo. Es realmente para una familia muy difícil prosperar aquí. Y yo tengo oportunidades que se me dieron hace 25 años, pero hoy por hoy son imposibles para los jóvenes y por eso vemos a tanta gente irse. Entonces dijimos, bueno, hagamos una gran conferencia y que suene la campana. Y el evento de este año realmente quiere remoldear la narrativa contra las acusaciones que se hacen ante los hombres cristianos, esa acusación de nacionalista cristiano. Ahora, de repente, si eres un patriota nacionalista, te conviertes en el hombre malo y queremos reenmarcar la conversación, porque cuando a los cristianos se les acusa de ser nacionalistas, se ponen a la defensiva y dicen, bueno, no, yo no adoro a mi nación, y es ridículo. Lo que estamos replanteando es ser un hombre de Estado cristiano.
Creo que Dios nos ha llamado a todos los hombres a inclinarnos hacia eso, o al menos a prepararse para eso, desde la familia, desde la iglesia y también el mercado laboral o mismo un lugar de negocios. Se han reunido distintas sabidurías colectivas a lo largo de tantos años y en lugar de retirarse a descansar, se adentran en el servicio civil y el servicio público como un acto sacrificial de amor y servicio para asegurar y fortalecer la comunidad para las generaciones venideras. Por eso creo que el arte del hombre de Estado se ha perdido y queremos reclamarlo. Ese es el propósito de la conferencia, hacer sonar esta campana. Y lo vamos a hacer en The Gorge, en el anfiteatro The Gorge. Es realmente muy grande, requiere como 18 meses de anticipación. Firmamos los papeles hace como solo unos 2 meses. Y realmente es una cosa de loca. Y es algo muy intenso para difundir la noticia, pero la respuesta ha sido enorme. Vienen hombres de 31 estados diferentes. Tenemos algunas de las que considero las mejores voces del país para hablar en el evento. Y no nos desviaremos del discipulado hacia el patriotismo. Estamos analizando cómo servir a nuestra nación como una expresión del discipulado y de la hombría. Así que estoy entusiasmado. Haremos sonar la campana, reuniremos a los hombres y hablaremos de lo que significa ser un hombre fiel. Y esto viene de un pastor, de una iglesia, no de un político. Un pastor que quiere discipular a los hombres para entrar en esas esferas. Ahora nos adentraremos un poco en cómo Satanás persigue a nuestra familia y quiere destruirla a través de los hombres. Describiste que el hogar más conflictivo es aquel que tiene una Jezabel ruidosa y agresiva, junto con un Ahab débil y pasivo. ¿Qué viene primero? ¿Acaso Ahab crea a Jezabel o Jezabel se aprovecha de Ahab? Expliquemos eso. Wow, nunca lo había pensado de esa manera. Creo que es una combinación de ambas cosas. Miras el huerto del Edén y dices, bueno, ¿fue Eva la que lo arruinó todo o fue Adán? Y creo que hay un escenario donde ambos influyen. Cuando miras cómo Satanás atacó a Eva, una de las primeras cosas que hizo fue violar la estructura de la autoridad de Dios. Y es mi convicción que Dios creó al esposo para ser la cabeza y le da a Adán la ley moral en el capítulo 2 de Génesis. Y luego ves que Dios nunca le dice eso a Eva. Y aún así, Él viene y espera que ella no solo lo sepa, sino que viva de acuerdo a ello. Creo que había una expectativa ahí de yo me comunico con la cabeza, ahora es tu trabajo asegurarte de que aquellos a quienes lideran entiendan las reglas del juego y se adhieran a ellas. Y si no lo hacen, te pondré a cuentas a ti. Y creo que en última instancia, el surgimiento de Jezabel es un fracaso de los hombres en ser hombres. Estuve en un programa con Brandy Cruz ayer, quien es un periodista aquí en nuestro estado, y me preguntó, explícame el movimiento feminista, ¿por qué tantas mujeres enojadas? Y honestamente, hermano, y esta es solo mi perspectiva y podríamos debatir al respecto, yo creo que eso es un fracaso de los hombres. Tienes hombres que han abdicado sus responsabilidades, que son flojos, indiferentes, apáticos, y ponen su carga de trabajo y su responsabilidad sobre los hombros de su esposa. Ahora ella lleva tanto su propia cartera como la de él, o son autoritarios, abusivos, malos, impositivos, agresivos en todos los sentidos incorrectos, usando su poder para exigir que se les sirva, lastimando a otros, explotando con ira. Y por eso creo que el hombre apático, que deja de lado las responsabilidades, o el hombre agresivo y enojado que abusa de su peso, tamaño, poder y autoridad, esas distorsiones de la masculinidad, creo que en parte han provocado una reacción comprensible de, oye, me voy a rebelar contra esto. Así que creo que como hombres, de nada sirve mirar a las mujeres y decir es culpa de ella. Eso fue lo que hizo Adán con Eva. Es como parte de ser restaurados y seguir a Jesús es asumir la responsabilidad. Esta es mi responsabilidad. Mira, en el modelo de Jesús, el hombre es más fuerte por excelencia. Y Jesús vino y tomó la responsabilidad por un pecado que no era el suyo. Y por eso, aunque pueda haber una locura legítima del tipo del espíritu de Jezabel, de nada le sirve a los hombres decir, bueno, es culpa de ellas. La restauración, la redención y la sanación comienzan dentro, comienzan aquí, con el arrepentimiento, y nos movemos, salimos de la oscuridad con un corazón humilde, y Dios usa eso para romper toda esa respuesta defensiva impía de Jezabel.
Creo que fue Mark Driscoll quien dio toda una serie sobre Jezabel y Ahab. Sí, la serie de Ezequiel, donde habló de cómo hay hombres agresivos y pasivos, y luego está el hombre tipo Elías, el hombre firme, ya sabes, que confronta a Jezabel. Así que siempre he visto que esos han sido los dos extremos de todo hombre. Pero típicamente lo que he visto en la iglesia es que los hombres son pasivos. Descríbeme un hombre pasivo en 2026. Oh, hermano. Es alguien que evita el conflicto a toda costa. Es valiente en línea, pero un cobarde en persona. Tiene muchas opiniones sobre cómo está todo mal, pero no hace nada para corregir las cosas él mismo. Está dispuesto a ir a la iglesia y decirte lo que estás haciendo mal y cómo deberías hacerlo mejor, pero no ofrenda, no sirve, no asume ningún riesgo. Y son simplemente agotadores, son hombres agotadores. Creen que tienen todas las respuestas, pero no tienen frutos en su vida que demuestren que hay sabiduría. Y entonces miras a estos hombres, y no pretendo sonar duro, pero hombres que tal vez lo expresaría así. Estoy enseñando sobre Nehemías ahora mismo. En el primer capítulo, él es el copero que sirve al rey allí. Y dice que escuchó un informe sobre Jerusalén, el pueblo de Dios, que estaban sin murallas y sin ciudad, sin comercio, sin cultura, sin comunidad. Las murallas estaban en ruinas y la ciudad de Dios estaba en caos y abandono. Y eso lo conmovió hasta las lágrimas. Y lloró y ayunó durante días. Y luego se levantó de ese lugar de quebranto con la carga de hacer algo al respecto. Y una de las expresiones de pasividad hoy en día en los hombres es que simplemente no les importa nada. No llevan ninguna carga, no tienen un fuego ardiente en su corazón que los mueva a la acción. No están dispuestos a trazar una línea. Ya sabes, en nuestro estado, hemos hablado de esto por teléfono hace 5 o 6 años durante el COVID, cuando nuestro estado iba a la vanguardia en las restricciones descabechadas y cambiaba el Estado de Derecho en cada conferencia de prensa. Ya sabes, los viernes el gobernador decía lo que podías y no podías hacer con tu negocio, y no había coherencia sobre el Estado de Derecho. Se emitieron 1.300 órdenes ejecutivas desde la oficina del gobernador en un momento dado. No podías ni siquiera seguir todo. Y recuerdo el día que el gobernador dijo, vamos a cerrar las iglesias. Y tuve el pensamiento de, lo atrapamos. Cruzó la línea. Fue demasiado lejos. La iglesia de Jesucristo no va a tolerar que le digan cómo adorar a Jesús. Y luego, como tú y yo sabemos, para nuestro gran pesar, todos cedieron. Y dijeron, está bien, no tenemos problema con que la gente vaya a los partidos de los Seahawks, pero nos estás diciendo que no podemos reunirnos a adorar a Jesús. Entonces me di cuenta de que, oh Dios, no sé por qué, pero parece que la gente no se mantiene firme en su convicción. Porque quizás no la tiene, o porque quizás no pensaban que valía la pena. Pero esa fue la parte desalentadora del COVID. Y ahí me encontré diciendo, ¿dónde está el límite? Tienes un límite. Es decir, ¿en qué punto vas a decir, ya basta? No más. Como en el estado de Washington, para los hombres de nuestro estado, están financiando el asesinato de niños con el dinero de nuestros impuestos. ¿Dónde está tu límite? Están financiando la perversa adoctrinación de los niños a través de las escuelas estatales con tus impuestos. ¿Dónde está el límite? ¿Lo tienes? ¿Dónde está? ¿Y en qué momento dirás, sí, no voy a ir más allá? Y por eso, una de las cosas en las que creo es que la pasividad que se expresa en nuestros días es simplemente la disposición de ceder y hacer lo que digan los burócratas, lo que diga el Estado, como una expresión distorsionada de honrar a Romanos 13, cuando en realidad creo que una interpretación más fiel de Romanos 13 es la del hombre piadoso que dice, yo honro al gobierno que honra a Dios. Y cuando ese gobierno empieza a actuar como Dios y reemplazar a Dios, entonces es mi deber como amigo del gobierno, creyendo que el gobierno es una buena idea que Dios creó, como amigo del gobierno, voy a hablar tan alto y tan largo como sea necesario para recordarles que ellos también están llamados a doblar la rodilla ante Dios. Ahora, si pasamos al otro lado, describe a un hombre agresivo, tal vez en la cultura familiar o en la cultura de la iglesia, en 2026. Mira, no sé si es tan distinto en 2026 a lo que era en el 25 o 17 o 97. Solo tiene manifestaciones distintas tal vez, pero bueno, arrogante, engreído, con una sobreestima de sus capacidades. Y luego, creo que lo más importante, Vlad,
y esto es quizás algo nuevo para mí en los últimos años, es una falta de voluntad para someterse a la autoridad espiritual. Lo hablamos en nuestra iglesia al repasar la consagración. Dije, tú caminas en la autoridad de la autoridad a la que estás sometido. Si estás sometido a tu autoridad, esa es la autoridad en la que caminas. Si estás sometido a la autoridad de Dios y a sus estructuras de autoridad, ya sea los ancianos de una iglesia, pastores, la relación entre esposo y esposa, los padres, si estás sometido a la autoridad de Dios, entonces entras a un lugar con la autoridad de Dios. Por lo tanto, la autoridad espiritual comienza por someterse a ella. Y lo que he visto expresado a menudo en esta especie de era del cristianismo de podcast, donde hay todos estos hombres, piensa en ti, por ejemplo, que tienes este alcance increíble, pero eres un hombre bajo autoridad que enseña en una iglesia local. Y hablamos de eso esta mañana. El 95% de tu energía se dedica a pastorear en una iglesia local, no a construir una plataforma en línea. Estás en las trincheras, pero tenemos en cambio a este hombre extraño, este fenómeno de tipos que construyen plataformas e influencia, pero no cargan el peso de tener algo que perder. No han formado un equipo de trabajo, no han formado una iglesia, no están liderando y pastoreando personas. No están en las trincheras de la vida real, solo en el mundo virtual. Y por eso se vuelven arrogantes. No rinden cuentas a nadie. Y no tienen nada que perder. Entonces se vuelven arrogantes, engreídos, petulantes y agresivos, con cosas de las que no saben nada. Y por eso a veces el hombre agresivo no es necesariamente un borracho que golpea a su esposa, ya sabes, sino que simplemente es alguien que es extremadamente opinólogo sobre cosas de las que no tiene por qué hablar, que desconoce, porque en el fondo está no dispuesto a someterse a la autoridad espiritual. Eso es tremendo. Así que en su ministerio de hombres hay 4 libros que giran en torno a 4 roles principales o responsabilidades de los hombres. ¿Cuáles son esas 4 cosas sobre todos los hombres? Bueno, los tomamos de Timoteo en la Biblia. Y mi amigo Adam armó el plan de estudios y notamos que Pablo se dirige al soldado, al agricultor, al atleta y al hijo. Le escribe a Timoteo y lo llama soldado. Tienes una batalla que pelear y una corona que ganar. Agricultor, tienes un campo que trabajar y una cosecha que recoger. Atleta, tienes una carrera que correr y un premio que ganar. Y bajo todo esto, él lo enmarca diciendo, eres mi hijo, tienes un padre a quien complacer. Y al mirar eso pensamos, caramba, un soldado es fundamentalmente un protector. Si tú estás allá afuera atacando agresivamente a personas inocentes, no eres un soldado, eres un mercenario, un terrorista. Pero el trabajo de nuestros soldados, el soldado estadounidense, es de defender nuestras fronteras y protegernos. Y por eso lo que estamos viendo ahora, al menos en nuestras Fuerzas Armadas, es que finalmente se están usando en un sentido de que no buscamos peleas, sino que las terminamos. No se juega con los americanos. Ese es el trabajo de un soldado. Protege lo que amas. El agricultor es el proveedor. Y creo que ese es un gran llamado a la vida de un hombre, de llevar adelante la responsabilidad de proveer para sí mismo y los demás. Y creo que eso es una señal de madurez, Vlad, en términos de, si toda mi vida se enfoca en protegerme a mí mismo y proveerme a mí mismo, como niño, cuando te conviertes en hombre, es cuando empiezas a proteger a otros, en proveer a otros. Porque ahora estás cargando, sea tu equipo de trabajo, sea tu familia, estás cargando con otros. Estás pagando hipotecas y compras de alimentos y botines de fútbol, pero para docenas y no cientos de personas, trabajando para proveer fielmente, más que solo a tu familia. Y hay algo noble para eso, cultivar un campo, no solo para cuidar de mí mismo, sino para ofrecer esos bienes para proveer a otros, tanto física como espiritualmente. Y luego liderar. Por cierto, creo que ese es el llamado del hombre, que estamos llamados a ir primero, y no de una manera autoritaria de sírveme, sino de déjame servirte. Y esa es la pieza del liderazgo. Y luego la parte del hijo es el rol que ama. Y ese es el rol que lo une todo. Así que cuando enseño, hablo de la casa del hombre. El pilar 1 es ser el protector, el pilar 2 es ser el proveedor, el pilar 3 es líder. La razón por la que esos pilares están ahí y en ese orden es porque si no proteges a tu gente, no tendrás a nadie para quien proveer. En la antigüedad, ya sabes, enseñaban a los jóvenes a vigilar el perímetro. Ese fue el primer rol de un hombre, porque si no protegías el perímetro, no importa que también cultives los campos, el malo va a entrar y va a matar a tus hijos o robará tus cosechas y matará a tu familia.
Así que proteger es lo número uno. Dios nos ha llamado a proteger física y espiritualmente, relacional y emocionalmente a nuestras familias. Y eso se extiende a proteger a tu iglesia, a la unidad de la iglesia. Así que los buenos hombres no solo se van a proteger a sí mismos, sino a toda tu familia, a la iglesia, a la reputación de tu nombre y de Jesús. Proveer es lo siguiente y luego liderar es lo tercero. Pero cuando hablo de la casa del hombre, esos son solo pilares. Todavía no hay techo. El techo es ese rol del que ama. Protector, proveedor y líder son los pilares que sostienen el techo. Si no tienes techo, la casa no sirve para nada, es fría. ¿Y el amor? ¿A qué amor te refieres? ¿El amor a Dios, a su esposa? Es un amor con muchas capas. Es el amor a Dios, el amor a una mujer, amor a su familia y a la comunidad y la humanidad en general. Es una expresión de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay niveles de prójimos que caen en cascada. Mi esposa es mi primer prójimo. Somos muy cercanos. Mis hijos son mis siguientes prójimos. Son increíbles. Y luego se extiende a partir de ahí. La razón por la que añado ese cuarto rol de amante como el techo es porque si tienes pilares y no tienes techo, cuando venga la lluvia será un desastre. Cuando hace frío, tendrás calor cuando hace calor. Es la pieza del amor la que protege la casa, porque piénsalo, si eres un buen protector, un buen proveedor y un buen líder, eso es admirable. Pero eso te eleva al nivel de algo que es como simplemente un buen jefe de la mafia, porque incluso los jefes de la mafia protegen a los suyos, proveen para su gente y lideran, son fuertes. Pero es ese amor a Dios. Esa es la diferencia, la sumisión a Dios. Servir a su placer. Mi espada es suya. Vivo para Él. Y luego ese amor a una mujer donde vivo honorablemente, con integridad para ganar su corazón día a día y para cuidarla y honrarla. Y luego a eso con la familia. Y luego busco sacrificialmente cómo puedo servir a la comunidad en la que estoy, ya sean mis vecinos, mi comunidad o mi estado. Esa pieza de amor es la que separa al jefe de la mafia con los hombres fuertes de Dios. Así que esos cuatro roles son los que sirven como los pilares y el techo, los que conforman la casa del hombre que estamos intentando construir. Te escuché decir esto, creo que fue en el podcast de la esposa de Landon, Heather Schultz. Dijo que algo realmente se me quedó grabado. Dijo, es más fácil ser un triunfador en el trabajo, pero cuando estás en casa estás totalmente expuesto. ¿Podrías desarrollar esa idea? Bueno, todo lo que he aprendido es por mi propia experiencia personal. Así que no se trata de yo señalando hacia afuera, sino mirando hacia adentro. Y yo formaba parte de una red de plantación de iglesias hace muchos años. Nuestra iglesia estaba creciendo y alcanzas un poco de éxito, lo que sea que eso significa. Y empecé a recibir más invitaciones para ir a conferencias y esas cosas. Y me empecé a dar cuenta, observando estos tipos. La primera vez que los escuchaba dar su discurso decía, wow, es increíble, esto fue increíble. La segunda vez decía, estuvo bien. La tercera vez es como, ya lo escuché antes. La cuarta vez es como, ¿es todo lo que tiene este tipo? Y cuanto más lo analizaba, más me daba cuenta que algunos de estos tipos, no todos, por supuesto, estaban en el circuito de conferencistas. Y es súper fácil ir a un lugar e impresionar a alguien durante 40 minutos. Pero a medida que empezaba a hablar y preguntar, resultaba que sus iglesias no crecían, sus familias no prosperaban, su iglesia no estaba teniendo un impacto en el lugar donde estaban. Y para mí personalmente, y esto no es un comentario generalizado sobre todos, pero para mí personalmente, en esta pequeña experiencia me di cuenta de que no quiero ser conocido como el tipo que es buenísimo afuera y un desastre en casa. Porque a la larga te quedas sin integridad. Porque lo que estás diciendo en realidad no funciona. Y por eso, y esto lo aprendí de mi padre, que se convirtió en mi misión de vida, ser respetado al máximo por aquellos que más me conocen. Diga eso de nuevo. Se convirtió en mi visión de vida como un hombre, ser respetado al máximo por aquellos que más me conocen. Ahí está el verdadero trabajo. Eso es difícil. Porque ya sabes, vamos a pasar unas horas hoy, será genial, nos divertiremos, compartiremos, hablaremos, la pasaremos bien. Pero al fin y al cabo, tú no sabes nada sobre cómo yo soy en casa, ni viceversa. Entonces, cuando veo a tu esposa y veo que ella está floreciendo y te mira con esa mirada de luna de miel y ojos brillantes, como hace un hombre que todavía enciende su chispa y la hace sentir segura. Cuando veo a ese pequeño Samuel acercarse a su papá porque su papá lo mantiene a salvo y confía en él, digo, muy bien, a ese tipo sí lo sigo. Porque, hermano, al final del día es fácil montar un espectáculo. Es fácil montar una fachada. Estaba dando un ejemplo personal de cómo se traduce en el trabajo que hacemos, pero se aplica a cualquier vocación.
Es duro salir a matar dragones, pero si trabajas duro, puedes ser respetado por tu productividad. Si vas a ser respetado en casa, tienes que ser respetado por tu carácter. Lo primero puede hacerse sin ninguna transformación interna. Lo otro requiere someterse a la autoridad. Requiere purificación, consagración, arrepentimiento, hacerse cargo del pecado y reconocer cuándo metiste la pata. Y por eso, desde muy temprano, y esto lo heredé de mi papá, a quien honro, tuve la profunda convicción de que no estaré satisfecho si soy respetado allí afuera, pero no en mi casa. Así que para mí, incluso en Stronger Marriages, no solamente es el resultado de intentar ser un buen papá, quiero decir, no es la definición de masculinidad lo que se me ocurrió a mí. Fui intentando descifrar cómo iba a responder a la pregunta que mis hijos me hicieron. Papá, ¿qué significa ser un hombre? Por eso, mi proyecto es el resultado de que yo intenté ser un buen padre. Y francamente, si mis hijos no me aman, no me respetan, ni quieren seguirme, no tengo nada que ofrecer. Para mí la integridad, la autoridad y creo que la unción comienzan en casa. ¿Cuál es el credo de Stronger Men Nation? Dice, como un hombre más fuerte, yo estaré listo, dispuesto y capaz de hacer mi trabajo al servicio de los demás sin importar el costo para mí mismo. Y como lo explico, lo descompongo. Digo, más fuerte, desglosándolo más fuerte, lo que significa que no hemos llegado a la meta, no somos el hombre fuerte. Tomo esto de Mateo, donde dice que un hombre fuerte entró a la casa en el reino demoníaco, pero apareció un hombre más fuerte y pudo vencerlo. Así que Jesús es el hombre más fuerte por excelencia. Él es nuestro ejemplo y lo seguimos como guerrero, poeta, como león y cordero, como esa expresión fuerte y tierna de la masculinidad. Como un hombre más fuerte, yo voy a... Eso es una elección. Listo en mi mente, dispuesto de corazón y hábil con las manos para hacer mi obra, es decir, proteger, proveer, liderar y amar al servicio de los otros, no de mi propio bien y sin importar el costo para mí mismo. Y para eso tengo una enseñanza de 2 horas, tengo una enseñanza de 2 días y tengo un libro completo sobre solo esa frase y cómo la desglosamos. Y para mis hijos, siempre, por ejemplo, le pregunté a mi hijo de 14 años esta mañana, antes de salir de casa, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hacemos como hombres más fuertes? Y me dijo, nos desafiamos a nosotros mismos a hacer cosas difíciles. Así se habla, campeón. Y para él a los 14 años significa hacer sus tareas domésticas, terminar sus deberes, practicar sus lecciones de piano y servir a sus hermanos. Pero eventualmente eso se traducirá en que él ame y asuma más responsabilidades. Imagina a un hombre, a más hombres aún, despertándose, eligiendo hacer eso, creciendo en su preparación mental. ¿Cómo pienso como hombre? ¿Cómo me preparo como hombre? Disposición de corazón. Encuentro una gran nobleza en ser un hombre de valor. Quiero ponerme al frente de la bala. Quiero asegurarme de que las damas suban primero al bote del barco. Quiero trabajar más duro para que mi esposa tenga una vida más fácil que la mía. Eso es disposición de corazón. Y luego una preparación de manos. Puedes cambiar el aceite de tu auto, puedes sostener una puerta abierta, puedes construir algo. Para nosotros es una visión integral de mente, corazón y manos. Es una imagen tridimensional, creo, de la hombría. No es una visión unidimensional de come carne, eructa, fuerte, golpea duro, levanta cosas pesadas, no. Tienes que ser este ser tridimensional que puede matar al dragón, que puede ahuyentar al enemigo en la puerta, que puede reparar la puerta en tiempos de paz, que puede ganarse el corazón de una mujer una y otra vez, que puede reírse con los niños, que puede cocinar una buena comida, que puede ser sofisticado en la puerta en sus tratos comerciales, conoce la historia, puede citar a los estoicos y a los filósofos, conoce la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, puede escribir poesía para ganarse su corazón y desenvainar una espada para plantarle cara al mal. Tenemos que tener una visión más sofisticada de la masculinidad, no una visión unidimensional de luchador de lucha libre, que creo que es pésima, poco atractiva y la gran parte de la reacción de las feministas. A muchos les encantaría eso y probablemente lo buscarían, pero luego tienen estos puntos de tropiezo, la dopamina, la pornografía, la adicción al teléfono, los videojuegos y todo eso. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre cómo el enemigo usa esas cosas para distraer a los hombres de ese ideal? Sí, lo que le diría al hombre, supongamos que hay un hombre escuchando, que está luchando con eso, es: no estás persiguiendo cosas malas necesariamente, estás persiguiendo cosas buenas pervertidas. Muchas veces, creo que los hombres pueden llegar a castigarse a sí mismos por esa lista de cosas que acabas de leer. Videojuegos,
pantallas, pornografía. Y yo diría esto: es pecado, es un incumplimiento del deber, sí, arrepintámonos, pero no te arrepientas del deseo que impulsaba eso. Si estás avanzando por los niveles de Call of Duty en un videojuego, estoy de acuerdo que estás desperdiciando tu vida, pero es una expresión de que tienes un deseo de conquistar, de luchar, de ganar algo, de vencer a un enemigo, trabajar en equipo o subir de nivel. Todos esos son buenos deseos que Satanás está absorbiendo hacia un mundo falso. Y digo, sal de ese mundo falso y ve a hacerlo en el mundo real. Vamos a defender algo que sea real, luchar por algo que sea bueno, construir algo que sea hermoso. Para el hombre que está constantemente deslizando en la pantalla, viendo publicaciones, eso puede provenir de un deseo de aprender o de crecer, lo cual es bueno, pero de alguna manera has dejado que te absorba ese mundo de navegación sin sentido. Para el hombre que está atrapado en la pornografía, el deseo de estar con una mujer es algo bueno. Tenemos que recordar que Dios creó el sexo. Dios no creó a Adán y Eva y los puso desnudos en el huerto y luego regresó de hacerse un sándwich y dijo, ¿qué están haciendo? Él lo diseñó como algo bueno. Por eso yo les diría a estos hombres que están atrapados en estas cosas no dejen que Satanás falsifique y pervierta las cosas buenas que Dios nos dio para que terminen comiendo sobras en lugar de un buen filete. Como lo dijo C.S. Lewis, y creo que esto lo resume muy bien, somos criaturas tibias que juegan con el sexo, el dinero y la ambición. Somos como niños pequeños que juegan en los suburbios, en la calle, cuando podríamos tener unas vacaciones junto al mar. No es que Dios encuentre que nuestros deseos son demasiado fuertes, sino demasiado débiles. El problema para el corazón del hombre es que somos demasiado fáciles de complacer. Y la imagen que da allí es como si estuvieras jugando en los suburbios, al borde de la carretera, en las alcantarillas, cuando podrías tener unas vacaciones junto al mar. Y por eso para estos hombres, yo solo querría, en el nombre de Jesús, llegar a donde quiera que estés viendo esto, en tu teléfono, en tu auto, y decirte que hay más de lo que actualmente no estás encontrando en cualquier suburbio del que estés escarbando. Y en el nombre de Jesús, levántate y camina en la autoridad, camina en la herencia y camina en el poder que Dios puso a tu disposición por su Espíritu, a través de su Hijo resucitado, para vivir como un hijo. Y no va a ser perfecto, hermano, lo entiendo. Pero los hombres pueden, y lo digo con gran fe, los hombres pueden experimentar la victoria y el poder sobre aquellas cosas sobre las que pensaban que no tenían ningún poder, si caminan en la victoria y en el poder del hombre más fuerte, por excelencia, Jesucristo. ¿Qué haces en tu matrimonio para ser un buen esposo? ¿Cuál es una cosa que destacarías? En el medio de tus ocupaciones, criando una familia. Porque algunas personas se enfocan tanto en la familia que se olvidan del matrimonio, y el matrimonio es el regalo más grande que podemos darle a nuestra familia. Y además usted es pastor, por lo que está muy ocupado. ¿Cuál es un hábito que mantiene, que ha estado conservando o ha priorizado para mantener el matrimonio enfocado y a su esposa centrada, feliz y plena? Bueno, ya sabes, he leído los libros Sal con tu esposa. Y simplemente nunca hemos hecho eso, y llevamos 25 años y la pasamos muy bien. Pero, por ejemplo, nunca he sido un gran seguidor del Día de la Madre o de San Valentín, y bromeo con mi esposa diciéndole, cariño, todos los días son San Valentín. Así que para nosotros esto puede que suene superficial, pero tengo razones teológicas para esto. Mantenemos la pasión encendida en el dormitorio. Nos negamos a permitir que pase el tiempo. Menos noches de citas, más sexo. Las noches de citas no son divertidas. Salir a cenar en público, prefiero estar en casa. Y mi esposa es una mujer maravillosa y piadosa y mantiene a su esposo muy satisfecho, y a mí me encanta buscar el corazón de mi esposa y asegurarme de que sea una mujer plena y satisfecha. Uno de mis mentores al principio me dijo, George, nunca pierdas la capacidad de cultivar una fascinación continua, creciente y cada vez mayor por tu esposa. Creo que para mí, cada vez que nos ocupamos o las cosas empiezan a enfriarse un poco, es porque he perdido o he dejado de practicar el arte de crecer en mi fascinación cada vez más profunda por mi esposa, que es esta criatura de 17 dimensiones que Dios creó, con todas las complejidades de las hormonas, las emociones, las capacidades mentales y la aptitud para amar. Es decir, ella es una criatura
increíble. Y si alguna vez me encuentro aburrido con ella, no es porque ella sea aburrida, sino porque yo he dejado de estar fascinado por ella. Creo que el matrimonio es una relación sexual protegida por un pacto, y por eso a menudo escucho a profesores cristianos que restan importancia al sexo. Y digo, no, yo pienso que esto justo es el centro. Es lo que hace que esta relación sea única y distinta de todas las demás. Y por eso, y sobre eso, somos muy intencionales. Ahora, se ve diferente en distintas etapas de la vida, por ejemplo, sin hijos y luego con hijos crecidos. Las etapas de la vida, las hormonas, todo. Pero ser intencional es cultivar la fascinación y cultivar una vida sexual activa, divertida, libre, fascinante y frecuente. Una vida sexual con esas características es muy importante. Y por último, nos negamos a estar desalineados. Construimos nuestro matrimonio sobre la base de acuerdos. Al principio era una disciplina, ahora es solo un instinto. Pero al principio de nuestro matrimonio fuimos muy intencionales en construir acuerdos en torno a las finanzas, a los suegros, los días festivos, las vacaciones, la carrera profesional, el hogar, nuestra casa, nuestros autos, los hábitos con el dinero, la sexualidad y todas las áreas de la vida. De modo que así fue como nos pusimos en la misma página como pareja. Y luego los acuerdos nos dieron la capacidad de construir unidad. Ahora sabemos hacia dónde vamos y por qué. Ahora podemos tomar la decisión de violar ese acuerdo, pero tenemos algo que arreglar, porque, oye, acordamos no gastar más de $100 y acabas de gastar 200. Puedes ver por qué eso debilitaría la confianza. Y la persona tiene la capacidad de decir, cielos, lo siento, ¿me perdonas? O decir, no me importa, y ahí tienes un problema. Los acuerdos nos dieron una forma tangible de construir unidad. Y luego a lo largo del tiempo, a medida que practicamos la unidad y honramos los acuerdos, el fruto de eso es la dulzura intangible que hace que el matrimonio sea tan único, que es la unidad. Somos uno. No es ella, no soy yo, somos nosotros. Y por eso ese hábito que practicamos al principio, que requiere trabajo, porque hay que ser humilde para construir acuerdos, ya que pueden haber opiniones difíciles, ese hábito ha crecido hasta el punto en que ahora jugamos casi de memoria, sin mirarnos. Sabemos nuestras posiciones en la cancha y vivimos en constante alineación. Y si alguna vez nos desalineamos, no dejamos que pasen 3 días o 3 semanas, lo solucionamos de inmediato. Y tal vez sea porque no teníamos un acuerdo y ella tenía una expectativa que no se había dicho y yo no estaba al tanto, o viceversa. Y ahora hay una expectativa no hablada que abre la posibilidad para la decepción, el distanciamiento o lo que sea. Y por lo tanto, hemos llegado a reconocer rápidamente: tenía una expectativa no hablada contigo. Eso es tu responsabilidad, no la mía. ¿Me perdonas? Podemos arreglar las cosas. Y nos ponemos manos a la obra con eso. Nos negamos a estar desalineados. Mantenemos el lecho conyugal encendido, divertido, libre. Siempre estamos trabajando en cultivar una fascinación continua porque mi esposa es una criatura extraordinaria. Y hay profundidades de Sharon que aún tengo que descubrir y explorar. Porque, amigo, el cuerpo de la mujer cambia. La mujer, su mente cambia. La Sharon de 48 no es la Sharon de 23. Y la de 48 es una criatura mucho más compleja y hermosa y con más por explorar, más por disfrutar, más por apreciar. Así que animo a los hombros. Hay más para explorar de lo que has descubierto hasta ahora. Ve por ello. Ahora, si pasamos a ser padre, es decir, un hombre piadoso que es padre. Tengo un niño de 2 años. Háblame sobre la crianza de los niños. Sé que tú tienes este concepto, creo que le llaman algo así como la credencial del hombre, como un rito de iniciación de 4 días. Y de hecho he empezado a leer mucho sobre la crianza de los niños y todo eso. ¿Podrías hablarme sobre criar hijos, especialmente niños, pero también niñas? Y sé que probablemente esto es una conversación para un día, pero si puedes resumirlo en algunos pocos puntos principales. Bueno, hagámoslo. Para niños y niñas en general. Disciplina física, nada de vacunas y educación en el hogar. Sí, exacto. No, realmente. A ver, vamos directamente. Ama a Jesús, trabajen duro juntos y diviértanse. ¿Trabajar junto con los niños? Sí. Amar a Jesús más que a tus hijos. De lo contrario, se convertirán en un ídolo. Y a ellos les gustará eso y se alimentarán de eso. Y eso corromperá a tu alma y con el tiempo te guardarán resentimiento. Malas noticias. Ama a Jesús más que a tus hijos. Ama a tu matrimonio más que a tus hijos. Prioriza a Jesús y a tu matrimonio por encima de tus hijos y luego enséñales lo mismo. Ama a Jesús, trabaja duro.
No hay ninguna familia que simplemente se vuelva perezosa en su camino hacia una vida con propósito. Mi papá era pastor, tú eres un ministro de cuarta generación. Fue muy común y popular en los años 80 y 90 interpretar el papel de víctima. Soy hijo de pastor, es tan difícil. Puedo escribir un libro, conseguir un contrato editorial, vivo en una burbuja de cristal y las expectativas de mi vida son muy complicadas. Ser hijo de un pastor fue lo más increíble del mundo para mí. Mi padre es mi héroe hasta el día de hoy y quiero ser como él cuando sea grande. Pero lo que me di cuenta es que el secreto de su éxito es que no es que me hicieron sentir como que yo soy su hijo o nosotros como su familia éramos alguien sacrificado por el bien del ministerio. Me hicieron sentir que juntos estábamos haciendo sacrificios como familia por el bien del matrimonio. Esa es una perspectiva diferente. Una cultiva el resentimiento, el otro cultiva el privilegio. Podemos servir a Jesús juntos, podemos construir la iglesia juntos, podemos amar a personas juntos, podemos pasar largas noches y fines de semana juntos. Por supuesto, mi padre también ponía límites y eso es importante, pero yo creí en ese gran entorno. Y también crecí pensando que era el mejor trabajo del mundo servir a Jesús. Y tengo toda una enseñanza sobre la crianza de los hijos, pero una de las artes perdidas de la crianza de los hijos es contar buenas historias. Tus hijos tienen que entender dónde encajan en la historia. Y por suerte, comenzamos con las historias bíblicas. Tienes que conseguir primero una Biblia con ilustraciones, leyéndoles historias y hacer los acentos, un acento para Elías, uno para Moisés, los malos que siempre les poníamos acento ruso. Díganles que hagan más ladrillos. Y ya sabes, yo les leía las historias y luego siempre cerraba la Biblia justo antes de llegar al desenlace de la tensión, de modo de siempre dejarlos con ganas de escuchar más. Y lo que hizo eso por mis hijos fue que durante los primeros 12 años de su vida no podían esperar a saber qué vendría después en la historia de Dios. Y lo que eso sembró en ellos fue una expectativa hacia la edad adulta para despertarse cada día con gran anticipación para ver qué iba a pasar después en la historia de Dios en sus vidas. Por eso tienes que contar la historia de Dios y tienes que ver dónde encajan ellos en ella. Y luego mi padre era simplemente fuera de serie cortando historias del frente de batalla. Muchachos, me sentí con esta pareja hoy y el matrimonio estaba en la cuerda floja y él estaba enojado y ella estaba herida y el Espíritu de Dios me ayudó a intervenir y analizar los problemas y lograr que Dios lo quebrante, él llore y pida perdón y Dios concedió el arrepentimiento y ella lo perdonó y Dios los restauró y aquí están sus nombres, oremos por ellos. Y nos poníamos a llorar en la mesa diciendo sí, gloria a Jesús. Tienes que contarles a tus hijos la historia de la victoria del Evangelio. De ese modo estás despertando su apetito por esa labor del reino. No me importa si eres pastor o plomero, estamos llamados a construir el reino. Y luego tienes que darle a tus hijos buenos héroes. Uno de los problemas con nuestros niños hoy es que tienen a los héroes equivocados. Muy pocas personas en línea merecen ser idealizadas. Por eso cuando fundamos la iglesia, sabía que mis hijos necesitarían una imagen de la masculinidad más amplia de lo que yo podía expresar por mi cuenta, y lo mismo mis hijas con la feminidad de la que su madre podía darles. Y necesitaban aprender habilidades que nosotros no teníamos y crecer en conocimientos que nosotros no poseíamos. Y por eso plantamos la iglesia de Grace City para poder tener hombres honorables alrededor de mis hijos a quienes ellos pudieran admirar. Si le preguntas a mis hijos, los héroes de ellos, ¿quiénes son? Bueno, no tienen ninguna figura del deporte profesional, ninguna persona de internet. Sus héroes son el abuelo, el tío Mac, el señor Foreman, personas a las que hemos discipulado en nuestro hogar, pastores de nuestro equipo, el pastor Adam, el pastor Kyle, el pastor Kent, el señor Frank. Así que los héroes de mis hijos son hombres con los que estoy trabajando para construir el reino. Dale a tus hijos buenas historias, dale los héroes correctos. ¿Los alejas de la escuela pública? Sí, porque no puedes enviar a tus hijos a Babilonia esperando que regresen siendo israelitas. No pretendo ser polémico y desde luego no quiero lanzar acusaciones ni crear complejos de culpa a nadie que esté en la escuela pública, pero no puedo con la conciencia tranquila leer la Biblia de tapa a tapa e interpretar Deuteronomio 6, que esencialmente responsabiliza a madres y padres a donde quiere que vayan sus hijos, qué comen, dónde duermen, dónde descansan, dónde juegan y trabajan, dónde está su hogar. Es como a donde quiera que vayan, debes saturarlos en un ambiente centrado en Dios.
No puedo interpretar Efesios capítulos 5 y 6 y a Pablo diciendo criar a vuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es la misma palabra que usó para explicar su propia educación. Filosóficamente es la palabra que esencialmente describe el estar sumergido en un tipo de ambiente donde estás absorbiendo la cultura a lo largo de un periodo de tiempo. No puedo tomar esa exhortación de criar a tus hijos en la atmósfera, en la cultura de Dios, y aplicar eso diciendo que debe significar que debemos enviarlos a un instituto estatal durante 16,000 horas de propaganda sin que nosotros estemos presentes, a cargo de personas que no conocemos y que son abiertamente antagonistas de Dios, y pensar que el resultado va a ser algo distinto a la destrucción. No creo que sea una victoria para un niño salir de la escuela pública y de la escuela estatal sin ser progresista. Como que la meta de la paternidad es que tu hijo no sea demasiado progresista o que no se enganche a la pornografía. No es eso. La meta es que sean discípulos de Cristo plenamente formados, que entiendan la historia, cómo pensar y manejar la retórica y usar la lógica, estudiar ciencia y historia, construir relaciones. La educación no consiste en aprender información, consiste en ser moldeado para convertirse en un tipo de persona. Y lo que creo que los padres han perdido de vista es que los entornos moldean a los niños mucho más que las lecciones en la pizarra. Así que tienes que elegir qué tipo de entorno quieres que los moldee y ponerlos allí intencionalmente. Si quieres que sean moldeados por un instituto secular sin Dios, abiertamente antagonista, que por la naturaleza misma de su existencia está violando las estructuras y autoridades de Dios para la humanidad, entonces eso, en mi opinión, es realmente jugar a los dados. La gente suele preguntar, bueno, ¿los habrías puesto en la escuela pública en los 50? Sí, porque era genial en los 50. Y hubiera dicho no. La razón por la cual no pondría a mis hijos en la escuela estatal no es porque sean tan malas, es porque ese no es su trabajo. De la escuela pública. Sí, haz la pregunta. ¿Quién es el dueño de los niños? Dios es el dueño de los niños. Él los creó, son suyos. ¿A quién Dios les dio la responsabilidad de administrar a los niños? A los padres. ¿Cuál es el trabajo de los padres? Garantizar su salud, seguridad y educarlos en los caminos de Dios. No es una victoria crear un niño que sepa hacer matemáticas y odie a Dios, o que resuelva ecuaciones matemáticas y no entienda que la razón por la que las matemáticas funcionan es porque Dios está vivo. Entonces, ¿tú fuiste educado en el hogar? Sí. Y entonces, estás llevando ese mismo enfoque a tus hijos. Ves que ellos aman a Dios, no los ve comprometerse con la iglesia, no sientes que les falta nada. No, nuestro objetivo no era asegurarnos de que se anoten en la mayor cantidad de actividades extracurriculares para que no se aburran. Pero creo que una vez mencionaste que una de las razones por las que los padres envían a sus hijos a practicar deportes es porque no quieren hacerse cargo de la crianza o algo así. Bueno, a ver, eso es súper polémico. A veces me pregunto si es que no disfrutan a sus hijos. ¿Por qué no querrías estar en casa? Y honestamente, yo he observado durante 25 años que el deporte juvenil no es idea de los niños. No hay ningún niño de 6 años construyendo complejos deportivos juveniles por todo Estados Unidos. Son los adultos que hacen eso y está impulsado en parte por la idolatría, por la superficialidad, por las cosas que quizás sí tienen buenas intenciones, pero es como quizás en casos donde no quieren estar los niños en su casa. Y digo, hagan algo para gastar esa energía. No es que los entrenadores tienen que encarrilarlos. Si tu hijo es irrespetuoso en casa, no va a ser respetuoso en la cancha. Y ese no es el trabajo del entrenador. Si los padres están haciendo bien su trabajo, no habrá problema, pero si están fallando, sí estará el problema. Y luego, una escuela cristiana es la extensión de una educación en la casa a mayor escala. Y lo que esto implica es elegir a los maestros y elegir a cada uno de ellos que invierta personalmente en los hijos de la comunidad. Porque al final del día, no solamente gramática, lógica, retórica, física, es aprender a ser un tipo de persona. Esa es la formación de carácter que yo busco. Y luego está también ese amor por el aprendizaje. En gran parte, creo que las escuelas estatales están diseñadas para matar el amor por el aprendizaje. Memorizar datos, responder el examen, hacer lo que dicen que hagas.
responder como quieres que respondan y olvidarlo al día siguiente. No aprendes a pensar, a ser un emprendedor o solucionar problemas. Aprendes simplemente a ser un obrero de fábrica. Así que hay muchas cosas con el modelo estatal que creo que están rotas, pero la convicción más fundamental es, ese no es el trabajo del Estado, de educar a nuestros niños, y ellos no rendirán cuentas ante Dios si fracasaron. Yo sí lo haré. Y por eso cuando miro las jurisdicciones de la autoridad humana, Dios le dio la responsabilidad a cada individuo de ser responsable de sí mismo. Dios le dio la jurisdicción a la familia de la responsabilidad de criar y educar a los niños. Dios le dio la responsabilidad de la jurisdicción de la iglesia de predicar el evangelio y administrar los sacramentos fielmente. Y dio a la jurisdicción del gobierno la responsabilidad de proteger nuestras fronteras, castigar el mal y recompensar el bien a través de un sistema de justicia lógico y justo. Y ahí es donde termina. Entonces, si mezclamos esos carriles de jurisdicciones donde la familia dice, oye, ¿por qué no crías tú a mis hijos? Y el gobierno dice, oye, ¿por qué no sales tú a perseguir a los asesinos? Eso es una receta para el caos. Yo nunca iría a exigirte que me pagues por un permiso de construcción porque ese no es mi trabajo, ese es el trabajo del gobierno. Yo nunca saldría a perseguir a un ladrón de bancos para dispararle y pensar que he hecho justicia. No, ese es el trabajo del gobierno. Así que cuando Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12. Este versículo ha sido manejado por este tipo de empatía tóxica, este tipo de movimiento que dice, debemos tomar venganza. No. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y el gobierno debe ser el filo agudo de mi espada para traer justicia en esta vida. De modo que cuando los terroristas matan a personas y luego nuestro gobierno los persigue y los mata, eso es justicia. El gobierno actuando con justicia. Cuando un sistema judicial juzga a un criminal y encuentra mediante testigos presenciales y pruebas irrefutables que es culpable y luego lo cuelga, eso es justicia. Si yo fuera a buscar a ese hombre para hacer lo mismo, eso sería vigilantismo. ¿Cuál es la diferencia? Las jurisdicciones. Por eso digo que está igual de mal que un padre ponga a su hijo en una escuela estatal como lo está que tú salgas a buscar a un criminal y lo mates en un callejón. Wow, eso es muy diferente a lo que creo que mucha gente está acostumbrada. Pero sí creo que lo que está pasando en la escuela pública hoy es que es definitivamente una conversación que va a resonar en mucha gente. Además estamos viendo que la educación ya no tiene el mismo valor que solía tener. Entonces, ¿qué hay en la crianza de los varones? Háblame de la transición. He oído que existe una etapa cuando cumplen 13 años, que tienes que prepararlos, hacer este rito de iniciación y transformarlos en hombres y todo eso. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué haces al respecto? ¿Qué hiciste con tus hijos? Es una gran pregunta. Los niños necesitan cosas diferentes a diferentes edades. Cuando son pequeños, necesitan a mamá. Necesitan literalmente de su cuerpo para mantenerse con vida, amamantándolos, cuidándolos, manteniéndolos vivos. Papá está afuera matando dragones, ya sabes. Por lo tanto, la conexión emocional con la madre es importante. Construir ese marco emocional para tener la intuición afectiva, para las relaciones y todas esas cosas. Pero a medida que un niño crece, y esto es lo polémico, pero creo que es casi irrefutable, en los estudios realizados sociológicos, pero también en la instrucción bíblica, cuanto mayor sea el niño, menos necesita de su mamá y más necesita de su papá. ¿A qué edad dirías que se produce ese cambio? Bueno, va a ser diferente para cada niño, dentro de un cierto espectro, pero creo que es a medida que sus hormonas van cambiando, a medida que empieza a pasar por la pubertad. Para algunos niños puede ser a los 9, 10, 11 años, para otros a los 13, pero a los 13 o 14 ya estás en el límite. Y te puedes dar cuenta, ya sabes, cuando los niños son simplemente niños pequeños, y luego podrás notar a medida que tu hijo crece, dices, vaya, ahora está diferente. Hay algo que ha cambiado. Y por lo tanto, si un padre no interviene en ese tiempo, en ese momento, y asume más responsabilidad para pasar más tiempo con el hijo, diciendo simplemente, bueno, ahora vas a venir conmigo, lo que ocurre es que la madre intervendrá. Y aquí hay muchos budgets diferentes en los que pueden caer. Si el padre no está presente, la madre empezará a entrar en pánico porque se da cuenta que el pequeño Johnny necesita atención. Así que ella empezará a compensar la ausencia del papá. Y ahora lo estará sobreprotegiendo y asfixiando, y el niño tendrá dos opciones, ninguna de las cuales es buena. O se rebelará contra eso, lo cual él no quiere, o bien lo aceptará. Ahora, si se rebela, estará siendo terco. Si lo acepta, se vuelve blando. Por eso la respuesta es muy difícil para una mujer criar un varón, porque los niños necesitan hombres para saber cómo actuar,
como hombres. Hay formas en las que yo responderé a mis hijos que mi esposa no adoptaría. Y ella lo ve, lo reconoce y da un paso atrás. De manera que muchas veces mi esposa sería demasiado blanda con mis hijos. No, les estás haciendo daño. Necesitan volverse más fuertes. Y hay algunas situaciones en las que ella explotaría y sería demasiado dura con ellos. Y yo digo, para nada, solo se están comportando como varones y eso está bien. Como hombre sé mejor que mi esposa lo que un joven necesita para ser un hombre. Por eso el concepto del rito de iniciación es algo que creo que la mayoría de las comunidades humanas han entendido como crítico. Existen ejemplos históricos de ritos de iniciación también para mujeres. Yo diría que no son tan prominentes. Lo que es más destacado en nuestra psique humana es esa especie de rito de iniciación distintivo para los hombres. Y repito, también existía lo propio para las niñas. Pero una de las razones por la que creo que es más importante para los niños que para las niñas es porque las niñas siempre se le hacen la pregunta, ¿cuándo soy una mujer? Y los niños siempre se hacen la pregunta, ¿qué me hace ser un hombre? Y Dios ha incorporado en la biología de la mujer su propia respuesta. Cuando tus hormonas cambian y ellas tienen su primer periodo, dicen, bueno, ya podría tener un bebé. Ya llegué. Estoy oficialmente en la feminidad. Que actúe como tal o no es otra conversación, pero podría quedar embarazada, podría tener un bebé, podría formar un ser humano. Ya llegó este momento. Los hombres no tienen eso tan claro. Por eso se preguntan constantemente, ¿cuándo soy un hombre? ¿Y qué es un hombre? Yo respondo a esa pregunta de ¿cuándo sabe un niño que es un hombre? Con esta respuesta. Cuando otro hombre al que respeta le dice que es un hombre. Y por lo tanto, si ese hombre honorable no está en la vida de ese niño de quien quiere recibir la afirmación, ese niño irá a buscar afirmaciones falsas en otros lugares. Aquí es donde entra el ambiente del vestuario, la escena del fútbol, donde entran las pandillas, donde entra el servicio militar, lo que sea. Van a salir a buscar afirmación. Aquí es donde surge el inventor de todas esas historias sobre aventuras sexuales, porque quiero afirmación. Y si consigo la afirmación, presta atención, no fue el sexo con la chica lo que lo hizo sentirse como un hombre, fue la afirmación de los muchachos en el vestuario lo que lo hizo sentirse como un hombre. Por eso muchos chicos inventan una historia sobre sexo, porque no se trataba de eso, se trataba de ganarse el respeto de otros hombres. Y creo que una madre sabe intuitivamente que no puede darle eso a su hijo. Y por eso esto es lo hermoso de cómo creo que Dios lo hizo. Dios nos diseñó de tal modo que tu hijo, a quien Él creó por naturaleza, para ser indómito y peligroso, para que salte de las cosas y choque contra todo y hacer explotar las cosas y todo lo que los niños hacen de forma natural, sin ningún tipo de entrenamiento. Dios hizo a ese niño para que, de forma natural, busque tu aprobación más que la de cualquier otro ser humano en el planeta. Ahora bien, ¿por qué crees que es así? Porque Dios quería darte una ventaja para discipularlo hacia la madurez. Ahora, si los padres renuncian a eso, al no dedicarle a ese joven tiempo, atención, amor, afecto, ese hijo acabará sintiendo que está ignorado y su corazón se cerrará. ¿Y ahora qué pasa? Todos los padres en Estados Unidos dicen, los niños adolescentes son difíciles, son rebeldes. No, perdiste el corazón del niño de 6 años. Así que cuando tenía 14 o 17, decidiste decirle que hiciera algo y no te está escuchando. ¿Por qué? Porque perdiste su afecto hace mucho tiempo. No hay un solo niño de 7 años en el planeta que no quiera pasar tiempo con su papá, que no quiera que el padre sea el héroe. Eso es lo que le digo a los padres. Es de hecho más fácil de lo que piensan. Simplemente dales tiempo y atención al principio. Mantén su tanque emocional lleno, con un contacto físico y afectuoso, contacto visual significativo y afirmación. Cuando tienen 2 o 3 años, bastan 10 minutos al día. Y sabrás que su copa está llena porque no se porta mal. Cuando su copa no está llena, se muestra problemático. Pero a medida que pasa el tiempo, esa necesidad irá en aumento. Así que esta es la cuestión. Nunca será más fácil ser padre que ahora mismo. Cuanto más crecen tus hijos, más tiempo necesitan. Y yo me encuentro en esa etapa justo ahora. Tengo hijos de 20, 19, 16 y 14. Y el desafío que se me presenta es que están llegando más oportunidades, más invitaciones y son grandes y emocionantes. Y pueden marcar una diferencia y apelan al deseo, creo que con una ambición santa de hacer cosas significativas para Dios. Y tengo que decir, bien, mi hijo de 20 años va bien, pero Gideon tiene 14.
Y no es justo para Gideon si tiene una experiencia completamente distinta en mi hogar simplemente por haber tenido la mala suerte de nacer al último. Por lo tanto, para mí, para mantener mis compromisos bajo control, debo alcanzar un equilibrio para seguir estando presente en la vida de mi hijo de 14, tal cual como lo estuve para el que tiene 20. Y es un reto para mí, porque mi hijo quiere saber cómo ser un hombre y quiere que yo le diga cómo lograrlo. Al fin y al cabo, tu hijo quiere saber cuándo se es un hombre y si es un hombre y espera que tú se lo digas. Por lo tanto, es el trabajo del padre armar un proceso de rito de iniciación. Por eso lo hice con Man Card y Stronger Boy Way. En lugar de ver el rito de iniciación como un evento único, que es una visión más tribal, te separamos de tu mamá, te ponemos a pruebas con abejas u hormigas, o sales a matar a un león y si tienes éxito te damos nuestra aprobación y te reincorporamos a la tribu. Yo analicé eso y hubo algo que no me terminó de gustar en lo que respecta al proceso bíblico de la paternidad, porque creo que la afirmación del padre llega antes de que pasemos la prueba, no después. Es decir, el padre desciende hacia Jesús y dice, antes de que predicara un sermón, sanará a un enfermo o hiciera un milagro. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso es lo que inaugura su ministerio. No fue como, aquí está mi hijo que ha sido fiel en el ministerio durante tantos años. Entonces, para mí, el rito de pasaje comienza con la bendición del Padre. Así que para mis hijos empieza cuando cumplen 10 años. Su cumpleaños número 10 es un gran acontecimiento. A los 10 años empezaré a darte herramientas. Antes recibías juguetes, ahora empiezas a recibir herramientas. Se les da un reloj para que aprendan a cuidar su tiempo. Se les da una Biblia, se les da una brújula para saber a dónde ir, una pala y un cinturón de herramientas, un rifle y binoculares. Todas estas cosas se las doy a lo largo del tiempo porque son herramientas de la madurez. Y lo que les fui dando durante los últimos 10 años no es una prueba única que demuestre que son hombres para siempre. Les propongo una serie de desafíos cada vez mayores para que se pongan a prueba. Y pueden ser divertidas, no son pruebas como hazme 300 lagartijas. Son orientadas a las relaciones espiritualmente orientadas, pero lo que hago con ellos es construir en ellos el hábito de desafiarse a sí mismos, porque la madurez es una serie de pruebas a las que nos enfrentamos, y tú te enfrentas a una nueva prueba, tienes un hijo, y esa es una nueva prueba. Y la razón por la que lo planteo así es que si tú tienes 40, yo tengo 47, no podemos decir que somos hombres solo por tener esa edad. Solo podemos decir que somos hombres si actuamos así. Porque yo podría despertarme mañana y empezar a actuar como un niño. Egoísta, egocéntrico, eludiendo responsabilidades, culpando a los demás, juzgando a la víctima. Y eso es lo que hacen los niños y no los hombres. Así que yo digo, todavía estoy en el rito de pasaje, todavía estoy eligiendo tomar mis pruebas. Y si no paso, voy a tomarla de nuevo. Y quiero construir en mis hijos el hábito tempranamente de encontrar la hombría, de encontrar la madurez y tomar cada vez más desafíos, pruebas y responsabilidades. Y eso es parte de vivir el resto de su vida. Última pregunta, y vamos a ir cerrando esta conversación respecto a la disciplina. Creo que has mencionado que si no disciplinamos a nuestros hijos con la vara, la ley lo hará con la pistola y Dios lo hará en el tribunal de juicio. Es un tema muy polémico. Yo me crié en un hogar, tal vez era la época soviética, donde a todos se nos daban nalgadas, a todos nos criaron para ser disciplinados. No nos golpeaban ni abusaban, ni tampoco nos daban nalgadas por cada tontería. Pero si era rebeldía, mi padre siempre era de esos que me dejaban elegir el instrumento de mi castigo. Oye, hijos, ya sabe lo que hiciste. Y lo hacía de una manera tan tranquila que yo pensaba que la ira ya había pasado. Creo que mi papá es bueno. Bueno, ahora ve y busca el cinturón con el que quieres que te pegue. Y yo decía, papá, ¿tú me estás mandando? Bueno, sí, ese es el privilegio que vas a tener. Vas a elegir tu instrumento de castigo. Y luego, ya sabes, me daba las nalgadas, me sentaba y me decía, ¿sabes por qué hice eso? Y yo nunca podía enojarme con él, porque quiero decir, sí, dolía. Pero al mismo tiempo no podía enojarme porque no lo hacía con enojo, no me pegaba en la cara ni con la mano. Me disciplinaba con un instrumento. Y por eso, ahora que estoy creciendo, escucho todos los estudios que dicen esto es realmente peligroso, no ayuda y todo eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia criando a 4 hijos? Estás involucrado en el ministerio. Como un padre joven, ¿qué me dirías?
Amigo, te diría a ti y todos los padres jóvenes que escuchan, todos los estudios son estúpidos. Están todos hechos por personas que no tienen hijos y han creado hijos que no quisieras tener. Y están estudiando a niños que aún no han crecido. Por lo tanto, esta especie de mentalidad de víctima de la cultura pop, de autoayuda, no es algo de lo que quieras aprender. Desecha todo eso y no te preocupes. Ve a la Biblia. El que escatima la vara odia a su hijo. Eso no es un estudio, es un versículo bíblico. Puedes irte con los estudios si quieres, pero el versículo bíblico que ha demostrado con el tiempo que da frutos es que la meta no es que nuestros hijos le agrademos, la meta es cultivar buenos frutos para el reino de Dios que sean agradables. Por eso lo que diría un joven con hijos e hijas es que tu trabajo es asegurarte que tus hijos entiendan el respeto y el honor a la autoridad. Si no respetan tu autoridad, van a desafiar a otras autoridades. Y Dios ha establecido estructuras de autoridad en la sociedad para lidiar con los niños rebeldes. Y mucha gente evita que su rebeldía sea frenada por la ley porque no quieren pagar la multa, pero aún así siguen siendo rebeldes en su corazón ante Dios. Por eso, una de las formas en que quieres preparar el corazón de tus hijos para que estén abiertos a Dios es exigiendo que el corazón de tus hijos esté abierto a ti, lo que significa disciplina, obedecer lo que digo y respetar quién soy. Cuando se trata de disciplina, solo hay algunas cosas que podíamos hablar, prácticas, como la sabiduría de su padre. Tú no te ves enojado con tu padre. Él trabaja en la iglesia aquí, bueno, es un gran hombre. Aunque yo no conozco a tu padre, veo tu ministerio, veo tu impacto, veo lo que has construido aquí, veo a la gente feliz que he conocido, que obviamente está bajo tu liderazgo y prosperando. Veo el impacto que estás teniendo en las redes y pienso, no conozco a tu padre, pero bien hecho. Y lo honro. Gracias por darle nalgadas a Vlad cuando era un molesto mocoso. No estoy seguro de si Vlad sería el instrumento eficaz en las manos de Dios que es hoy, si su padre no le hubiera enseñado a someterse a las manos de su padre. ¿Cuál era tu marco de referencia cuando disciplinabas a tus hijos? Y me encanta el aspecto de la disciplina que implicaba algo físico. La razón es que en mi mente, lo que hizo cuando un niño en crecimiento es que me conectó el comportamiento rebelde y estúpido con el dolor. Porque 3 o 4 cinturonazos en el trasero no son tan malos como ir a la cárcel por 3 días. Así que, sí, sentí que era una preparación excelente, así que en mi mente tengo un detonante. Si quieres hacer tonterías, te va a doler. Si los padres no preparan a sus hijos para eso, lo siguiente que pasa es que la vida no será tan amable. ¿Cuál es tu marco de referencia sobre cómo lo pones en práctica con tus hijos? ¿Hubo una edad en particular en que dejaste de hacerlo? Excelentes preguntas. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir y todo esto es fundamental. La parte práctica es que los niños tienen que conocer la norma. De lo contrario, no es justo disciplinarlos si la infringen. Una de las cosas que creo que los padres tienen que hacer, y hay que tener cuidado de no caer en esto, es siempre estar educando hacia lo negativo. Cuando vemos cómo el padre educó a sus hijos en el huerto en sí es una expresión de 10,000 síes y un no. Por eso les digo a los padres que hay que construir un mundo donde tus hijos tengan mucho permiso para hacer muchas cosas buenas. A menudo hacen cosas que te molestan, pero que no son necesariamente malas. Y ahora los estás disciplinando por comportándose como niños. Y no es lo que buscamos aquí. Queremos disciplinar el pecado, no el comportamiento infantil. Corregir e instruir en el comportamiento infantil. Dejarlos ser niños y hacer locuras y disciplinar la rebeldía. Así que, diferentes categorías. Una cosa es dejarlos ser niños, instruirlos, entrenarlos en la infantilidad y disciplinarlos en la rebeldía. En la rebeldía, puedes ver que si tomas la respuesta a la rebeldía y la aplicas donde deberían haber sido instruidos, entonces van a odiar aprender. Si la aplicas donde están siendo infantiles, tendrán miedo de hacer cualquier cosa. Entonces vas a crear niños miedosos o resentidos. Por eso, si sacas las disciplinas de su carril y la aplicas en la situación equivocada, eso va a ser muy perjudicial. Ahora, dalo vuelta. Si estás en una situación de disciplina y dices, oye, hablemos de lo que estás sintiendo y tratas de instruir, no, instruye después, disciplina. He visto a muchos padres bien intencionados que intentan hablar con su hijo de 3 años. Deja de hablarle. Disciplina. Nalgada. Haz que obedezca. Porque quieres ganar la pelea. Ellos ganan si hablas más de unos 10 segundos a los 3 años.
Si tomas la disciplina y estás en un escenario de disciplina y le aplicas son solo niños, súper mortal. Porque tienes que entender que una cosa es dejarlos ser niños y otra cosa es instruir la infantilidad y otra es disciplinar la rebeldía. Esas categorías son muy útiles para trabajar. Y luego la parte práctica de la disciplina nunca se hace con enojo, nunca se hace velozmente. Siempre tiene que haber enseñanza e instrucción a su alrededor. No es negociable. Nunca se hace como ve a otros padres agarrar a su hijo en el pasillo de la tienda y pegarle nalgadas con las manos. Eso es un castigo inmaduro, malvado y destructivo. Y francamente, la falta de coherencia de los padres han creado el monstruo de ese niño. Ellos son los que deberían recibir las nalgadas. Así que cuando un padre no es coherente, estás creando esta clase de espejos donde tu hijo nunca sabe dónde está el norte. Tienes que ser coherente. No lo hagas con enojo, hazlo con instrucción. Usa un instrumento, no tu mano. Tu padre hizo eso. No estoy asociando el dolor con la mano de mi padre. Para mí era una cuchara de madera. Llamaba mi atención. Y luego lo último es la reconciliación. Tienes que llegar allí. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos sobre lo que Dios hace con los que ama? Al que ama lo disciplina, lo que significa retener la disciplina en el nombre del amor es demoníaco. Así que lo estamos asfixiando con psicología y este estudio y este otro estudio. Todo eso es palabrería, porque Dios dice que retener la disciplina es odiar a tu hijo, porque Él disciplina a los que ama. Por eso, cuando Dios nos disciplina, nunca es por enojo. El castigo es de naturaleza vengativa, no redentora. El castigo llega a su fin. La disciplina se mantiene con un propósito. Por eso, después de las nalgadas, para mí siempre era muy importante que nos sentáramos y restaurásemos la relación. Porque para mí el objetivo no era castigarlos por romper mis reglas, para sentirme mejor desahogando mi enojo. Era, te das cuenta de lo que hiciste, te arrepientes de ello. Ahora aplicamos la consecuencia y ahora reconciliamos la relación. Y por eso, sinceramente, creo que tú también compartes eso. Algunos de los momentos más dulces con mi papá fueron los momentos posteriores a las nalgadas, donde él lloraba y yo lloraba y la relación se restauraba. Y yo sabía que él me amaba. Y lo increíble de esto es, nunca amé tanto a mi padre como en los momentos posteriores a esto. ¿No es una locura? Y los padres se equivocan pensando, mis hijos sabrán que los amo porque no les pego. Y tus hijos crecerán y te guardarán rencor. ¿Por qué me dejaste ir allí, decir estas cosas, estar con esa gente? ¿Por qué no me pusiste límites? Padres, los límites no son una expresión de odio, son una expresión de amor y no tengan miedo de hacerlos cumplir. Bueno, esto ya de por sí es un seminario, crianza y disciplina, todo. Muchas gracias. Si la gente quiere saber más sobre tu ministerio y específicamente sobre la conferencia de Freedom Conf, ¿dónde pueden encontrar esta información? Bueno, es freedomcon26.com. Si quieren seguirme, pueden ir a Pastor Josh McPherson en Instagram o Facebook. Y también en StrongerMenNation.com, donde tengo muchos de mis recursos. Y también en YouTube como Josh McPherson, donde están todos mis sermones y enseñanzas. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu corazón y todos los links están aquí abajo. Si están casi cerca de Washington y quieren estar en esta conferencia, los va a encender para involucrarse y pasar a ser un hombre de Dios.